Bueno, aún vivimos regidos por una civilización bajo el alero del materialismo científico y te pregunto yo si estás al tanto de algunos estudios que se han hecho en el cerebro a nivel fisiológico respecto a la meditación y cómo estos estudios podrían ayudarnos a que la meditación entrara más fuerte en la sociedad, ¿no? A ver, en este momento hay un montón de estudios, así, pero así como 60 mensuales. El otro día escuchaba una cifra como esa. Así, hay un montón de estudios de la aplicación de mindfulness en distintos ámbitos y su efecto a nivel psicológico, fisiológico, incluso a nivel cerebral. A nivel psicológico, mira, pues podría haber traído una lista de las cosas porque están listadas varias. Una de ellas es el aprender a responder en vez de reaccionar. Uno la pincha ni reacciona con la primera, no alcanza a mediar eso. La práctica de meditación te permite aprender a mediar y por lo tanto responder en vez de reaccionar a la primera. Lo que en el caso del manejo de la rabia hace una diferencia notable. O sea, en vez de que el otro, no sé, me puso mala cara y yo le largué, alcanzo a mediar y alcanzo a ver qué de mí está puesto en eso y por lo tanto puedo responder de otra manera. Disminuye notablemente la rumiación mental. Ese en el que estamos todo el día y que es rumiar, porque le damos vuelta y vuelta y vuelta a las mismas cosas. La práctica de meditación te enseña de alguna manera a poder tocar eso en lo que estás, reconocerlo, acogerlo y soltarlo, en vez de quedarte pegado. Nosotros tendemos a quedarnos enormemente pegados. Disminuye notablemente el estrés, a pesar de que en principio lo aumenta cuando la gente se da cuenta del nivel de la chicharra que tiene uno, como que la angustia medio que le tiende a subir más bien, que es como, nunca me había dado cuenta que esta no para nunca, y entonces en principio el nivel de estrés medio que tiende a subir, pero después naturalmente baja. A nivel fisiológico hay un proceso que a mí me llama particularmente la atención y que se ha descrito como los procesos de arriba para abajo o de abajo para arriba. Nosotros funcionamos habitualmente con lo que se llaman los procesos de arriba a abajo, que es primero conceptualizo y después voy a la experiencia. Que es como que me encuentro con alguien, Juanito, ya cacho quién es, digamos, y por lo tanto me relaciono con él desde esa conceptualización que ya hice. Como pienso, luego existo, ¿no? Pienso, luego existo. O sea, le pongo primero el concepto y después voy a la experiencia. Y entonces la experiencia es súper rutinaria porque ya la tengo definida y porque me la vivo una y otra vez de la misma manera, que es como, no, si yo ya sé qué olor tienen las flores, ya sé a qué, no sé qué sabor tienen las pasas. Tendríamos que olvidarnos de Descartes, entonces. No, porque hay un ámbito de la realidad en donde eso es muy necesario. Uh-huh. O sea, hay ámbitos de la realidad en donde uno necesita ser funcional, eficiente, y qué sé yo, y bien. ¿Ya? Y es importante en 2 minutos tener el concepto y poder responder desde ahí si es que es necesario. Pero hay otros ámbitos donde la realidad, donde eso se nos vuelve en contra, ¿ya? Nosotros somos de un paradigma que es del paradigma del o, que es esto o lo otro, en vez de esto y lo otro. Ese es un proceso, necesitamos incorporar el otro, que es que primero voy a la experiencia y después conceptualizo, ¿ya? Nosotros hemos hecho, no sé si les ha tocado en algún taller, hacer la experiencia de comerse una pasa o una mandarina o un algo, como si fuera la primera vez que uno se lo come. Y en esa experiencia directa de agarrar una pasa o agarrar una mandarina o lo que sea y poder tener la experiencia directa, uno descubre que hay una riqueza enorme en cualquier experiencia. Excepto cuando uno dice, yo ya sé cómo son las pasas y se comen las pasas, o sea, ahí no hay ninguna riqueza. En los procesos de arriba abajo, la novedad es lo que queda afuera. Yo ya sé lo que es, puedo conceptualizar, puedo ser súper eficiente, puedo hacer un montón de cosas desde ahí, bien. Pero si lo que yo quería era tener una experiencia nueva, novedosa, fresca, ese no es el proceso. Porque el concepto me dice, ya sé, y lo metí en el cajón y hice lo que siempre hago. El proceso de abajo hacia arriba es que me abro a la experiencia. Y desde esa experiencia es que después conceptualizo. Pero desde la experiencia. Y la experiencia es siempre novedosa.
porque momento a momento, incluso con cosas que uno puede comer todos los días, hoy día no es la misma que ayer y tiene claramente otro sabor. Cualquier experiencia que uno tenga, hoy día es nueva. Si es que estoy abierta a la experiencia de hoy día, y si es que en esas situaciones bypaseo, por decir así, mi mente conceptual por un rato, y voy directo a la experiencia y desde la experiencia es que puedo partir. Eso se ha visto que la práctica de meditación lo que permite es rescatar el conocimiento que surge de la experiencia. Nosotros somos de una cultura que no legitima la propia experiencia como fuente válida de conocimiento. O sea, nosotros legitimamos la voz de la autoridad, legitimamos la teoría, legitimamos lo que está escrito, pero no legitimamos nuestra propia experiencia, que yo digo que esto es así porque mi experiencia me dice que es así. Nosotros somos de una cultura, yo hice clase varios años, en primer año en psicología, como te decían antes, y hacía clases de emociones. Tenía 40 alumnos sentados delante y yo les decía lo que eran las emociones. Yo, cualquier profesor que hace clases de emociones, como si los que están ahí sentados no tuvieran nada que decir. No saben nada de emociones. Y entonces toman apuntes afanados de qué se dice que son las emociones. Difícilmente a algún alumno se le ocurriera levantar la mano y decir, ¿sabes? Pero yo, a partir de eso que tú estás diciendo, mi experiencia con mi emoción es distinta. Ni se atrevería a decirlo y probablemente uno brutalmente pudiera decirle, ¿y a quién le interesa tu experiencia? En nuestra tradición, paradigma científico, la experiencia individual no le interesa a nadie, sino que es el conocimiento acumulado desde la investigación y qué sé yo. Y en ese sentido, esta conexión de abajo hacia arriba nos permite reconectar con la experiencia directa y real de una situación, más que la conceptualización que yo hago de ella. ¿Tendrías, Verónica, entonces esperanza en que los estudios que se están haciendo puedan lograr que la meditación entre más fuerte? Yo creo que la meditación está entrando con un alto porcentaje de distorsión, para mi gusto, porque lo que nosotros, los occidentales, nos caracteriza es que transformamos en un paquete vendible cualquier cosa, cualquiera. Por lo tanto, podemos hacer con la meditación más de lo mismo también. Y que en vez de que ando voy a usar un ejemplo brutal, pero en vez de que ando con un pantalón con marca, yo medito. Y entonces me pongo mis estrellitas de meditante y las uso de la misma manera que uso el pantalón de marca. Podemos hacer más de lo mismo con cualquier cosa. Y en ese sentido podemos llamarle meditación a cualquier cosa, podemos usar como parte de nuestro ego el ser meditante. Y desde ahí no es muy distinto que tener nuevos pantalones de marca. ¿En qué habría que poner la atención para no distraerse entonces? Esa no está fácil, porque a nuestro ego le encanta hacer más de lo mismo para confirmarse a sí mismo. Yo ahí rescato las tradiciones, rescato el de dónde viene lo que estoy aprendiendo, quién lo avala y cómo lo hago desde ahí. Y en ese sentido yo creo que en Oriente hay una cosa súper potente que es la tradición oral, que es que quién me lo enseña, cómo me lo enseña, a quién de alguna manera yo reporto eso que estoy haciendo. Habría entonces una transmisión desde alguien que ya ha hecho algún recorrido, ¿no es cierto? Y que por lo tanto te acompaña en ese camino de alguna manera. Ahora, si uno de verdad se sienta a meditar, tarde o temprano la mente te muestra que estás haciendo más de lo mismo también. O sea, también uno puede confiar en eso, tarde o temprano la mente se encarga de mostrarte que te estáis contando el manso cuento con esto es la meditación nomás y punto. Pero sí, yo creo que hay que tener ojo con saber qué es lo que estoy haciendo en realidad. Uno pregunta, de repente a mí me tocaba en varios grupos preguntar quiénes han meditado, mucha gente ha meditado, uno le pregunta qué tipo de meditación ha hecho, ¿tiene idea? Ni qué tipo de meditación, de dónde viene, cuál era el objetivo de lo que estabas haciendo. Ni idea. Sino que esta fantasía que me voy a sentar y voy a estar como om, como dicen así, como porque esa es la caricatura de la meditación hoy día. Ese om que es unos pies medios despegados de la tierra, en alguna luna, en vez de aterriza y pon los pies en la tierra y relaciónate con eso de verdad. Más allá que eso no sé cómo
cautelar eso, pero yo creo que sí sería bueno saber qué es lo que uno está haciendo, de dónde viene, quién te lo enseñó, cuál es el objetivo, quién te acompaña en ese camino. Y el budismo, una cosa es que es no teísta, que es importante porque no es ateo, sino que es no teísta en el sentido de que Dios no es su tema. Cuando el Buda sale de palacio, lo que se pregunta es por el sufrimiento humano, no se pregunta por lo divino. Y la respuesta que da tiene que ver con cuál es el origen del sufrimiento humano y cómo es posible dejar de sufrir. Ese es su tema. Y en ese sentido, el Buda es un ser humano como cualquiera de nosotros que hizo un camino desde el sufrimiento y la confusión a la sabiduría y la iluminación. Y esa, lo que quiere decir esa tradición es que cualquiera de nosotros puede hacer ese camino. ¿Ya? No hay una diferencia entre el Buda y uno, es un ser humano. Bueno, nosotros no nacimos todos en el palacio, pero bueno, esa puede ser la diferencia, pero en términos del camino a la iluminación es un ser humano que hace el mismo camino, ¿sí? Y en ese sentido, el Buda cuando se ilumina, en principio se niega a enseñar, no quería enseñar nada, andaba calladito, dicen. Pero la gente que estaba a su alrededor le llamó la atención el verlo, cómo se veía, de tranquilo, de luminoso, entonces le pidieron que por favor contara qué había hecho. Y lo que él hace es decir, este fue el camino que yo hice, y esto fue lo que descubrí. La invitación es, haga usted el camino y vea qué descubre. Y en ese sentido es que no es un sistema de creencias, no es un conjunto de cosas que uno tiene que creer, sino que lo que tiene es un conjunto de experiencias por las que tiene que pasar. Si uno quiere entender algo, tiene que sentarse a meditar, pero no es que tenga que creer algo, tiene que estar dispuesto a hacer una experiencia. Por eso hablaba de los procesos de arriba abajo y de abajo arriba. El budismo más bien se basa su práctica en los procesos de abajo hacia arriba, que es pase por la experiencia y de ahí póngale nombre, ¿ya? Y desde ahí es que uno puede reconocer que en la experiencia de sentarse lo que surge es la experiencia humana común que podemos compartir después en un discurso. Pero esa yo creo que es una diferencia importante, digamos, que tiene que ver, por eso estas investigaciones que apuntan a este proceso fisiológico, el budismo apunta al proceso fisiológico que va de la experiencia a la conceptualización. Por eso no es un conjunto de creencias.